Gloria a Dios. El anhelo, hermanos, de nuestro corazón, los que hemos estado oyendo la palabra de Dios en todos estos domingos, por medio de la cual el Señor, hermanos, ha estado ministrando nuestra vida, porque Él es bueno, no porque ninguno de nosotros lo merezca, amén, sino porque Él es bueno y no quiere que ninguno de nosotros perezca, sino que todos, hermanos, procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios, que todos, hermanos, podamos ser el pueblo que Él anhela. Y el pueblo que Él anhela es un pueblo, habíamos dicho, que goza sabio y entendido. Un pueblo, hermanos, que se diferencia del resto de los pueblos de la tierra. Esa es la voluntad de Dios, que usted y yo como pueblo de Dios seamos un pueblo diferente. Amén. Tenemos que ser diferentes. No puede haber ninguna similitud entre un hijo de Dios, entre un creyente y uno que no lo es. Cuando estábamos, hermanos, en las tinieblas, cuando estábamos en la ignorancia en cuanto a la vida de Dios se refiere, vivíamos según nuestros propios deseos, según nuestras propias pasiones, haciendo nuestra voluntad y la voluntad de aquel espíritu, dice, hermano, de los aires, que obra en los hijos de desobediencia. Mas cuando la gracia de Dios, por medio de la predicación del Evangelio, llegó a nuestra vida, ese mensaje glorioso, hermanos, acerca de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, ese mensaje llegó, alumbró nuestro entendimiento, transformó nuestra vida, y en nosotros, hermanos, hemos creído, nos hemos rendido ante los pies del Señor, y nosotros podemos confesar con nuestros labios, como confesó también Pedro, que Él es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que por la fe en su nombre hay perdón de pecados, hay salvación y vida eterna a todos aquellos que en Él creen. Amén. ¿Cuántos, hermanos, podemos confesar con nuestros labios que Jesús es el Señor? Amén. Tú puedes confesar con tus labios en esta tarde, hermano querido, que Jesús es el Señor. Tú puedes alzar tus manos y decir: Jesús es el Señor. Y no solamente es el Señor, sino que es mi Señor. Tú puedes decir: Jesús es mi Señor. Amén, amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermanos, el Señor nos ha estado hablando primero del anhelo que Él tiene de que nosotros seamos un pueblo sabio y entendido. Y había cosas que teníamos que entender y que no ignorar. ¿Se acuerda que uno de los temas era cosas que no debemos ignorar? Después el Señor nos siguió hablando de que teníamos que ser, ¿qué cosa? Un pueblo consagrado, un pueblo diferente. Amén. Lo estuvimos viendo, las diferentes consagraciones, hermanos, que el pueblo de Israel practicaba, cómo consagraban sus hijos, consagraban sus animales, consagraban el producto de la tierra, los frutos, hermanos, consagraban una serie de cosas, consagraban a sus hijos, consagraban, hermano, había gente que se consagraba voluntariamente, como los nazareos. Y se consagraban los levitas, se consagraban los sacerdotes, se consagraba el sumo sacerdote. Entonces, hermanos, Israel era un pueblo que tenía esa palabra, consagración. Era algo, hermanos, que estaba metido en su vida cotidiana. Ellos consagraban su vida, se apartaban, hermanos, de cosas malas, cosas, hermanos, que tal vez la ley de Moisés decía que eran inmundas, que eran sucias, de las cuales ellos tenían que hacer una diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo justo y lo injusto, entre lo que es el pecado y lo que es la santidad. Ellos vivían en ese estilo de vida. Amén. Después, hermanos, estuvimos viendo un tema que se llamó, ¿cómo se llamó el siguiente tema? ¿Quién se acuerda? No permitas que el mundo te corrompa. Entonces, hermanos, parte de la consagración, hermanos, consiste en que no debemos dejar que la influencia del mundo corrompa nuestra vida, corrompa nuestra alma. Mire que hay corrupción en la carne, hay corrupción en el alma y hay corrupción en el espíritu. Uno puede corromperse en estas tres áreas del ser. Entonces nosotros no debemos permitir, hermanos, que el mundo con su influencia nos corrompa. Tenemos que proponer en nuestro corazón, como lo hizo Daniel, de no contaminarse cuando él estaba, hermanos, ahí en la cautividad en Babilonia, de no contaminarnos con nada de lo que tenga que ver con Babilonia, que es figura del mundo. Amén. Él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino del rey.
Y eso también debe ser, hermanos, el deseo de nuestro corazón, proponernos. Mire que todo parte de la voluntad, porque Dios respeta, hermanos, la voluntad del ser humano. Dios nos llama a que hagamos algo, Dios nos da sus mandamientos, pero respeta siempre tu voluntad y la mía. Amén. A su nombre, gloria. Luego estuvimos viendo, ¿cuál fue el siguiente tema? Una fe macabea. Y estuvimos viendo, hermanos, en el aspecto escatológico, ¿verdad? De cómo parte de la consagración y de ser un pueblo entendido, de poder entender las señales de los tiempos, poder comprender el tiempo que nos ha tocado vivir. Y el tiempo que nos ha tocado vivir en cuanto a las señales que Dios ha dejado, entre todas las señales, era, hermanos, acerca de la apostasía. Que el Hijo de Dios no vendría sin que antes primero se manifestase, ¿qué cosa? La apostasía. Y luego de la apostasía aparecería el hombre de pecado, el hijo de perdición, amén, aquel inicuo, el sin ley, al cual el Señor matará con la palabra, con la espada de su boca y con el resplandor de su venida. Y lo vimos, hermanos, esa figura de lo que habría de venir, que está por venir todavía, lo vimos en el libro de los Macabeos, de cómo, hermanos, el pueblo de Israel atravesó un tiempo de gran apostasía cuando la influencia de aquel gran imperio griego-macedonio de Alejandro el Magno, luego que él murió, su reino se dividió en sus cuatro generales, y de uno de ellos, de Seleuco, de la descendencia de Seleuco, viene, hermanos, un rey malvado que se llamaba Antíoco Epífanes IV. ¿Qué significaba Antíoco Epífanes? Han estado el domingo pasado, ¿verdad? La gran mayoría estuvo. ¿Qué significa Antíoco Epífanes? ¿Perdón? Sin ley. No. Iniquidad o inicuo significa sin ley. Dios manifestado. Epifanía. La epifanía es manifestación. De manera que Antíoco Epífanes significa Dios manifestado. Por eso que él es figura, hermanos, del anticristo que habrá de venir. Es un pequeño anticristo. Es una figura, una maqueta de aquello que va a venir en el futuro. Por lo tanto, porque si usted lee el libro o la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ahí, hermanos, Pablo dice que aquel inicuo, que es el anticristo, el hijo de perdición, él se va a levantar contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar ¿por qué? Por Dios. Por eso que ahí cumple, hermanos, una función, otra bestia que aparece en el libro de Apocalipsis, porque aparecen tres bestias, ¿verdad? La bestia del aire, la bestia de la tierra y la bestia del mar. Amén, hay tres bestias. Una que domina en los aires, una que sale del abismo o del mar y la otra que sale de la tierra. La bestia que sale usted sabe que está en el aire, es el dragón, que el Señor lo reprenda. El diablo y Satanás, esa es la bestia de los aires. La bestia que sale del mar o del abismo, que es lo mismo, es, hermanos, este líder político, porque sale de las naciones. El mar representa a las naciones gentiles. Amén. De ahí va a salir un personaje, a quien la Biblia lo llama la bestia. No solamente a él, sino también a su reinado. Lo llama la bestia, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se va a levantar de todo lo que se llama, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Pero hay otra bestia que sale de la tierra. Y la que sale de la tierra, hermanos, es el falso profeta. Y la tierra en la escritura bíblica y en la profecía bíblica siempre ha significado Israel. Por eso que cuando usted ve a la función del falso profeta, una de las cosas que él hará, hermanos, hará grandes señales, prodigios y milagros delante de la bestia. Y una de las cosas que él hará es que hará descender fuego del cielo a la tierra. Será uno de los prodigios que este falso profeta ejecutará. ¿Y por qué va a hacer descender fuego del cielo a la tierra? Porque él, hermanos, va a fungir como si fuera el profeta Elías. Y recuerde que le dije yo el domingo pasado que en la escatología rabínica, aún en los tiempos de Jesús,
y porque así lo dice la Biblia en Malaquías, que antes de la manifestación del día de Yahvé, día terrible, esto quiere decir antes de que el Señor se manifieste por medio de su ungido y establezca su reino mesiánico en la tierra, tenía que venir el profeta Elías. Pero el profeta Elías vino en la persona ¿de quién? De Juan el Bautista. Juan el Bautista cumplió un ministerio a la manera de Elías. Por eso que usted ve que él se vestía como Elías, era un hombre del desierto. También lo persiguió una mujer como lo persiguió a Elías. ¿Se acuerda que Elías lo perseguía a Jezabel? ¿Quién lo persiguió a Juan? Y al final le voló la cabeza. Hizo lo que Jezabel no pudo hacer. Jezabel, hermanos, voló las cabezas a los profetas y quiso volar la cabeza también ¿de quién? De Elías. Por eso que Elías huyó al desierto, hermano. Patitas, ¿para cuándo te quiero si no es para ahora? Y se fue a refugiar en el desierto y llegó a una cueva en Horeb. Pero a Juan, que es el Elías que habría de venir, el mismo ministerio del profeta Elías, lo persigue también una mujer, Herodías. Y ella sí logra, hermanos, decapitar a Juan. Usted ya sabe toda la historia, ¿verdad? Entonces, pero Juan el Bautista no hizo ninguna señal, ningún milagro. Por eso que incluso, hermanos, los judíos que veían a Jesús, que hacían tantas señales, tantos prodigios, tantos milagros, ellos reconocían en él que él era un enviado de Dios. Reconocían que era un profeta. Por eso que le mandaban a preguntar si él era el Elías que había de venir. Por eso que cuando él hace la multiplicación de los panes y los peces, ¿se acuerdan? Y dio de comer a más de 5,000 gentes. Si alguien me puede traer un toallo, yo le agradecería. Da de comer a más de 5,000 gentes. Después el Señor, hermano, ustedes saben, sus discípulos agarran una barca, se van al otro lado, y la multitud, gracias mi hermano, empieza, hermanos, a buscar al Señor y no lo encuentran, y como ven que no había ninguna barca y el Señor no estaba, lo van a buscar al otro lado del mar, y hermanos, si lo encuentran, y le dicen, ¿en qué momento te viniste para acá? Y el Señor le dice, ustedes me buscaron, no porque entendisteis la señal, porque las señales tienen que ser entendidas, sino porque comisteis y os saciasteis. Entonces el Señor les dice, trabajad no por la comida que perece, sino por aquella que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará. Ahora ellos les dicen, mire, ellos habían visto muchas señales de parte del Señor, pero mire lo que les dicen. ¿Qué señal nos das tú del cielo para que creamos en ti? ¿Acaso no había hecho señales? ¿Acaso no había hecho prodigios? ¿Acaso no había multiplicado los panes y los peces? ¿Acaso no había sanado leprosos? ¿Acaso no había levantado paralíticos? ¿Por qué los judíos le piden una señal que venga del cielo? Porque querían una señal a la manera de Elías, el fuego que desciende del cielo. Porque ellos no creían que él era el Mesías, sino dijeron, tal vez puede ser el profeta Elías, porque Elías tiene que venir antes del Mesías. Y el Señor no les dio gusto. ¿Y qué les dijo? Esta generación adúltera pide señal, pero señal no le será dada más que la señal de Jonás. Amén. Entonces, cuando venga, hermano, se va a manifestar el anticristo, el otro personaje que va a salir, ¿quién es? El falso profeta. Él va a cumplir una función importante y va a fungir a la manera de Elías. El pueblo judío lo recibirá como Elías. Y como Elías tiene que venir antes del Mesías, él, hermano, va a señalar a esta bestia, a este hijo de iniquidad, a este hombre de pecado, lo va a señalar como el Mesías de Israel para que todo Israel lo reciba y le rinda honores. Y él hará que se establezca una marca, ¿verdad? Un sello en todos los habitantes de la tierra que reconozcan a este personaje y lo adoren. Entonces todos los que lo reconozcan como su Dios y se postren y lo adoren, se les pondrá una marca. Una marca que controlará el sistema financiero. Y todo, hermano, nos dice que no se pondrá a comprar ni vender. Hoy, con el avance de la tecnología, se están viendo muchas cosas. Y muchos están asustados de los chips, de los microchips, de tantas cosas que hay, de las tarjetas y muchas cosas. Pero esa todavía no es la marca.
Si a usted le ponen un chip sanitario, por ejemplo, si acá establecen que se tenga que poner bajo la piel un microchip para cuestiones sanitarias, no piense que esa es la marca de la bestia. La marca de la bestia se le va a poner a toda persona que reconozca que este personaje, hermanos, es Dios y le rinda adoración. Esa va a ser la marca. Entonces va a llevar su nombre o el número de su nombre. Pero va a ser algo que la gente va a reconocer. Y los que no reconozcan a este personaje como Dios hecho hombre, entonces se le va a perseguir. No podrá comprar ni vender. Entonces no va a ser algo oculto que nadie va a saber. No, hermanos. Va a ser algo, pero ahí vendrá un espíritu de error que engañará, hermanos, al mundo entero. Y bueno, ya hemos hablado un poco acerca del misterio de la iniquidad, cómo ese misterio de la iniquidad ya está en acción. Y lo vimos en una figura en el libro de Macabeos, con la influencia de Grecia. Grecia, hermanos, trató de helenizar al pueblo de Dios, con sus costumbres, hermanos, griegas, con al poder, hermanos, de alguna manera cultivar la hermosura física por medio de los deportes, estableciendo gimnasios, hermanos, con la filosofía griega. Grecia como cultura era una cultura muy atrayente. Tal es así, hermanos, que influenció a que muchos judíos abandonaran la fe en Dios, abandonaron el estudio de la Torá, de las Escrituras, e incluso, hermanos, hicieran operaciones para disimular su circuncisión y abrazaran las ideologías y las costumbres griegas. Lo que, en palabras sencillas, lo que Antíoco Epífanes, figura del anticristo, quiso hacer con Israel, y no solamente quiso, sino que lo hizo, es, hermanos, secularizar a Israel, que el mundo y la ideología del mundo, que en este tiempo era Grecia, se metiera dentro del pueblo de Dios. Tal fue así, hermanos, que los propios sacerdotes, los jóvenes de 20 años, sacerdotes en el templo, hermanos, pusieron gimnasio dentro del templo de Dios, profanándolo de esta manera. Preferían, hermanos, dedicarse, hermanos, a los ejercicios, preferían dedicarse, hermanos, al atletismo ahí dentro del templo, que el servicio al Eterno, que cumplir sus funciones sacerdotales. Mire, hermano, hasta a qué grado llegó la apostasía. Pero en medio de esa apostasía hubo un pequeño grupo, un remanente fiel, que no quiso contaminarse, hermanos, con la influencia del mundo, que era Grecia. No quiso abrazar las nuevas costumbres y lo que todos los pueblos estaban abrazando. Si usted lee, hermano, en el libro de Macabeo, lo que Antíoco Epífanes quiso hacer es hacer un solo gobierno mundial, que todas las naciones de la tierra dejaran sus costumbres, dejaran sus creencias, dejaran sus dioses para abrazar una sola ideología. Eso es lo que hoy se conoce como, ¿cómo lo conoce usted eso? Hoy, el día de hoy. El orden mundial tiene otro nombre también, la globalización. Por eso que leímos que nada es nuevo debajo del sol. Lo que hoy es, ya pasó. Solo que no hay memoria de ello. Pero los entendidos sí lo saben. Los entendidos que comprenden los tiempos sí lo saben. Y los entendidos, hermanos, enseñarán a muchos, instruirán a muchos, instruirán a los ignorantes, a los que no saben lo que está sucediendo. Usted y yo, como pueblo entendido, nuestra función es, hermanos, explicar. Nuestra función es iluminar a aquellos que están en ignorancia y que están en la oscuridad. Amén, a su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Démosle fuertes palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces, vamos en esta tarde, vamos a ver, hermanos, un tema de la cual nosotros tenemos que prestar mucha atención y que está relacionado con todo lo que hasta el día de hoy estamos viendo. Y el tema se llama hijos de Dios o hijos de Belial. El domingo pasado les di un pequeño pincelazo acerca de esto. Hijos de Dios o hijos de Belial es el tema de esta tarde. Y nuestro texto se encuentra en 2 Corintios, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso del 14 al 18. La Nueva Biblia de los Hispanos traduce de la siguiente manera. Dice, no estén unidos
en yugo desigual con los incrédulos. Escuche bien. Un creyente no tiene que tener nada que ver con un incrédulo. Cuando se habla del yugo, era, hermanos, lo que le ponían a los bueyes. No sé si usted ha visto con los que antiguamente cómo se araba la tierra. Los emparejaban a través de un palo, ¿ok? Que se amarraban ahí en los cuernos de ambos bueyes. Esos bueyes caminaban juntos, hacían el mismo trabajo. De una manera sabia en ese tiempo ponían a un buey experimentado, lo ponían con un buey joven, para que el buey joven aprenda a trabajar y arar la tierra del buey ya más experimentado en el trabajo. Entonces el Señor le dice, no te unas en yugo desigual. ¿Por qué dice desigual? Por ejemplo, una de las leyes de Moisés en el Antiguo Testamento, en la Torá, dice, hermanos, no ararás o no trabajarás la tierra, no pondrás a trabajar o arar la tierra un buey con un asno, juntamente. Esto quiere decir, tú no puedes poner un yugo a un buey, ponerlo a arar juntamente con un asno. No lo vas a hacer, porque es yugo desigual. ¿Me está entendiendo? Entonces, de la misma manera, Pablo les dice ahora a la iglesia en Corinto y a la iglesia, hermanos, a nivel mundial de todos los tiempos, le dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Esta palabra yugo, de ahí viene la palabra cónyuge, conyugo, que se habla de las parejas dentro del matrimonio. Por eso también, hermano, el mandato del Señor es que un creyente no debe, uno que es ya creyente y está soltero, no debe unirse en matrimonio con un incrédulo. Pero no solamente está relacionado al aspecto matrimonial, sino un creyente no debe trabajar, no debe hacer el mismo trabajo que hace un incrédulo. Usted no puede armar negocios, por ejemplo, con una persona que es incrédula. No puede, porque estaría trabajando en un yugo desigual. Porque va a estar trabajando con una persona que no teme a Dios, por ejemplo. Va a estar trabajando, hermano, con una persona, si usted pone un negocio con una persona que no es creyente, esa persona va a querer evadir impuestos. Y algo que usted no debe hacer, porque usted es creyente. Usted debe ser una persona honesta, una persona íntegra, una persona cabal. Usted no puede evadir impuestos porque eso es pecado, eso es fraude. Pero la persona que no teme al Señor va a querer evadir impuestos. No va a querer pagar o asumir a su personal y va a querer tenerlo, por ejemplo, a lo negro. Y usted no puede, hermano, participar de todas esas cosas. Amén. Por eso que en todo sentido de la vida, su mejor amigo, su mejor amiga, no puede ser un incrédulo o una incrédula. Muchas hermanas tienen como mejor amiga a la vecina Jovita, ¿verdad? Que no es creyente. Y es su carnal, su yunta, su chochera, su pata. Igual muchos varones cristianos, sus mejores amigos, son incrédulos. Y eso no puede ser. Usted no puede unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pregúntale que tienes a la hermano, ¿y quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Espero no sea un incrédulo, dile. Amén. Y estamos hablando del plano natural. No me van a decir mi mejor amigo es el Señor. No, pues no. Eso se sabe, ¿verdad? Estamos hablando en el plano natural. ¿Quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Tiene que ser, hermano, un creyente, un temeroso. Si andas con sabios, sabios te volverás. Pero si andas con necios, necio te volverás. A su nombre, gloria. Después dice, hermanos, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? Y Belial, ahí está entre paréntesis, lo pone en la misma Biblia hispana, es Satanás. Es uno de los nombres que se le da a Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Y qué tiene en común? Dice, un creyente con un incrédulo. No solamente en amistad, sino lo que estamos hablando desde hace tiempo. ¿Qué igualdad hay entre un creyente y un incrédulo? ¿Un creyente se puede parecer a un incrédulo en su forma de vivir? En absoluto.
Por eso que estamos hablando que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo ¿qué? Especial, un pueblo ¿qué? Diferente. Amén. Entonces, hermanos, ¿qué común hay entre un creyente y un incrédulo? ¿Hay algo común entre ellos? ¿Viven igual? ¿Piensan igual? ¿Hablan igual? ¿Tienen los mismos gustos? ¿Tienen los mismos deseos? ¿Tienen los mismos planes? ¿Los mismos proyectos? No. No se compara en nada un incrédulo con un creyente. Hay diferencias marcadas. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, mire el mandamiento, por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. ¿Qué es apartarse? Consagrarse. ¿Qué es apartarse? Consagrarse, santificarse. Eso es ser apartado de todo lo malo. Entonces el Señor por eso quiere un pueblo no solamente sabio y entendido, sino un pueblo también consagrado, un pueblo apartado para Él. Entonces dice el Señor: hermanos, salgan de medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, no se contaminen con lo inmundo. Si ustedes no se contaminan con las prácticas inmundas de los pueblos, de las naciones que no conocen a Dios, si ustedes no se contaminan, hermanos, con el modo de vivir que tiene la gente que no conoce a Dios, dice el Señor, y yo les recibiré. Dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, mire, hermano, ¿cuántos quieren ser hijos de Dios? Amén. La pregunta es: ¿nos estamos apartando del inmundo? ¿Estamos consagrando nuestra vida? ¿Se da cuenta que el Señor no está hablando de esto? Está empezando, hermano, y es lo que Dios quiere para nosotros. Porque aquí dice: si ustedes hacen esto, si ustedes se apartan, hermano, de los incrédulos, o sea, no hacen lo mismo que los incrédulos, no andan en yugo desigual, si ustedes salen de en medio de ellos y se apartan, se consagran, dice el Señor, y no tocan lo inmundo, o sea, no practican las inmundicias que el mundo practica, entonces yo los voy a recibir. ¿Por qué el Señor nos va a recibir? Porque ustedes son santos, y si ustedes son santos, el Señor los va a recibir. ¿Por qué? Porque el Señor también es santo. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor, y Él habita en medio de la santidad. Si nosotros queremos que Dios habite en medio nuestro, si nosotros queremos que este lugar, hermano, donde venimos a congregarnos, a reunirnos, sea la habitación del Señor, y que el Señor venga y habite en medio nuestro y sentamos su presencia y el Señor haga, hermano, maravillas en medio nuestro, entonces tenemos que andar en santidad, porque Él habita en medio de la santidad. Él no habita en medio de la inmundicia, Él no habita en medio del pecado, Él habita en medio de la santidad. A su nombre, gloria. Entonces, si ustedes hacen eso, dice: yo seré un padre para ustedes y ustedes me serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Y a quién le está hablando acá Pablo? ¿A los incrédulos? No, a los creyentes. A los creyentes, hermanos, de la iglesia de Corinto. Gloria a Dios. Vamos a ver la definición entonces de lo que significa Belial. Belial, en la mitología, es el dios de los fenicios, según el Antiguo Testamento, espíritu destructor, genio del mal y jefe de los demonios. Mire qué tremendo. Belial fue adorado en Sodoma y en Babilonia. Oiga eso. Sodoma, figura del mundo en su máxima degradación, y lo mismo Babilonia, figura del mundo. Ahí fue adorado, hermanos, Belial. Por lo tanto, en la actualidad, ¿dónde es adorado Belial? En el mundo. La gente lo adora, muchos conscientes y otros inconscientemente, pero el mundo, hermanos, adora al diablo, que el Señor lo reprenda. Yo no sé si usted le puse el día de hoy el testimonio de un joven cristiano que vio al chamuco. No sé, los que han visto el video saben de lo que les estoy hablando. El día de hoy lo publiqué en 2 partes. Un joven cristiano a quien se le apareció el chamuco, a manera de un hombre, bajo la lluvia.
Ahorita le voy a explicar por qué le estoy comentando esto. Y él era un joven cristiano, desde niño estuvo en la iglesia, anduvo en los caminos del Señor, servía al Señor, pero era pobre. Entonces este personaje, un hombre viejo, pero muy bien vestido, hermanos, en su momento le ofrece riquezas. Le ofrece, hermanos, darle dinero que él jamás en su vida había imaginado poder conseguir. ¿Ok? Y le dice, mira, pero la condición es esta. Le dijo. No tienes que adorar y reconocer a ningún Dios. Yo seré tu Dios. Y trabajarás para mí. Y me honrarás solo a mí. Y le dice una cosa interesante. Yo soy, dice, el que me apareceré en tus sueños en medio de la lluvia. Escuche, en medio de la lluvia. ¿Por qué? Así le dice, hermano. Ya usted vea el video para que usted lo sepa toda la historia, cómo termina y todo. Pero quiero hacer énfasis en esto. Este personaje le dice, yo soy el que me apareceré en tus sueños en medio de la lluvia. Porque literalmente se le apareció en medio de una tormenta, de una lluvia. Y le dice, en tu sueño me apareceré, pero en medio de la lluvia. ¿Quién me puede decir por qué? No sé si usted prestó atención a eso. Yo lo escuché y inmediatamente, ¡pum!, la campanita me sonó. A ver, ustedes que son entendidos. ¿Por qué? En medio de la lluvia, en medio de los problemas. No. Si usted, escúchame bien, sobre todo los jóvenes. Acá hay jovencitas. En el mundo de la música, en estos tiempos, sobre todo los reggaetoneros y todos los famosos, no solamente reggaetoneros, reggaetón, pop, música, todos los géneros de música, en sus letras, aparte de la simbología que ellos hacen con un solo ojo, que se tapan un ojo, usted va a ver que muchos salen y se está promoviendo mucho el usar un paraguas, un ombrelo. No sé si se ha dado cuenta. Todos los videoclips de los artistas del momento, en todos los géneros, todos salen con paraguas. Por eso que incluso en la industria del cine, recientemente, curiosamente, volvieron a estrenar, hermanos, una película muy antigua de los años 60, 50, creo que era eso, Mary Poppins, que baja con un paraguas, con un ombrelo. ¿Y a quién le interesa Mary Poppins en esta época del siglo XXI? Mire todos los videoclips, todos, aún en las escenografías, en las coreografías de los cantantes, salen siempre con paraguas. ¿Es que será algo bonito? ¿Será la moda? No. Y en sus canciones mencionan a un personaje. Incluso muchos periodistas les han preguntado a estos artistas, como Beyoncé, Rihanna y muchos reggaetoneros, ¿por qué mencionan a este personaje? ¿Ustedes saben a qué personaje mencionan ellos? Rayman. ¿Y quién es Rayman? El hombre de la lluvia. El hombre de la lluvia que les ofrece fama, placeres, dinero, riquezas y todo lo que se puedan imaginar. ¿Y quién es Rayman? El mismo chamuco. Que el Señor lo reprenda. Por eso que este personaje se le aparece a este joven cristiano y le dice, yo soy el que me aparezco y me apareceré en tus sueños en medio de la lluvia. Rayman. Y vea usted, busque en YouTube, ¿quién es Rayman? Busque. Y ahí va a ver que muchos reggaetoneros le cantan. Incluso algunos de ellos han cambiado el nombre. Y ya no se llaman el nombre, sino que ahora se llaman Rayman. Entonces eso no es caso. Ahí para darnos a entender, hermanos, el grado de corrupción del mundo. Entonces los jóvenes que andan cantando reggaetón, que el Señor reprende, hermano, esa música. Y cualquier otro género, hermano, que andan cantando y andan pronunciando sin saber, ¿le están cantando a quién?
Hermano, el chamuco está, por si acaso, el chamuco está a la moda. Él, hermano, se ha encargado de que el mundo lo adore por medio de la... Y le voy a decir una cosa, mire. Usted sabe que el número de la bestia es el 666, ¿cierto? Lo que va a venir ya fue, ¿sí o no? ¿Dónde está? La imagen de la bestia, ¿dónde está en el pasado? ¿Dónde está? Hermanos entendidos, ¿dónde está? Que leen su Biblia, ¿dónde está? No. ¿Dónde está la imagen de la bestia en el pasado? No. Hermanos entendidos, sabios y entendidos, ¿dónde está? En el mundo, la lógica, ¿no? En Babilonia, en el libro de Daniel, hermanos, cuando Nabucodonosor manda levantar una estatua del mismo. ¿Acaso no es eso lo que va a pasar en el futuro? La bestia mandará a levantar ¿qué cosa? La imagen, por eso se habla de la imagen de la bestia, y todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia y a su imagen. Ahora, si usted ve, hermano, en el libro de Daniel, cuando se habla de la estatua que Nabucodonosor mandó a levantar, y tenía que haber un pregonero que cuando se... Mire, y si usted vea las medidas, vea las medidas. Ahí está el 666. 60 codos. Después habla de... vea usted la medida, ahorita no, pero está ahí, los 3 6 están ahí. 2 en medidas del tamaño de la estatua, y el otro 6 está en la cantidad de instrumentos musicales. Mire, la música. Hay 6 instrumentos musicales, y con esos 6 instrumentos musicales que se mencionan ahí, se forma el 666. Entonces, la música será, hermanos, un factor predominante para la adoración a la bestia y por ende al dragón. Por eso que ahora estamos viendo, hermanos, cómo el diablo está corrompiendo la música, aún dentro del mismo cristianismo. Por eso que usted ve, hermanos, cómo los cantantes aún de tiempos más antiguitos, de los 80, 90, le cantan al chamuco, le cantan a los demonios. Algunos en forma subliminal oculta, otros en forma directa. Como Chirino Soto, ¿se acuerdan? Este salsero, merenguero, no sé qué cosa era. ¿Se acuerdan que le cantaba a Sarabanda? Que el Señor lo reprende, Sarabanda es un demonio. Cuando él decía, este es el día de Sarabanda, y Sarabanda por fin vendrá, abre tu mente a la corriente. Eso es Sarabanda, hermano, es un demonio. La Celia Cruz le cantaba, hermanos, también a Changó, que se acuerda que viva Changó, que hermano, que el Señor reprende, no debemos repetir esa cosa, pero Changó es un demonio. Sarabanda, Changó, Yameyacia, Terrayo son demonios, jerarquías altas del reino de las tinieblas. Y la gente bailando, yo sé que usted ha bailado ahí, Sarabanda, hermano, está cantando el mismo diablo, y no nos dábamos cuenta. Pero gloria al Señor, que Él nos sacó de nuestra ignorancia, nos sacó de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable por su gracia y misericordia en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ay, hermano, la hora es mi enemigo, ¿qué hago? Entonces, Belial viene de origen hebreo, que significa indignidad, como epíteto de Satanás. ¿Se acuerdan? Belial significa también inútil. Palabra compuesta de Belí, no, sin y yal, ser de provecho, ser provechoso. Entonces es una cualidad o condición de ser inútil, despreciable y no servir para nada. Obviamente los propósitos de Dios. Ahora, ¿cómo podemos saber, hermanos, quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Belial? Entonces uno dice, aleluya, gloria a Dios, porque todos los que estamos acá somos hijos de Dios y los que están afuera son hijos de Belial. ¿Será verdad eso? ¿Cómo podemos saber quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos de Belial? Entonces dice, hermanos, el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 39. Respondieron y le dijeron, ¿quiénes? Los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? El pueblo de Dios, los descendientes de Abraham. Y estos eran fariseos, saduceos, estudiosos de la Torá, de las Escrituras. Ellos
le dicen, nuestro padre es Abraham. Miren, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo a esta gente religiosa, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Entonces, dependiendo de quién es tu padre, esas obras haces tú. O mejor dicho, las obras que tú haces, tus hechos, tu vida, tu comportamiento, reflejan verdaderamente quién es tu padre. Ellos eran el pueblo de Dios, judíos, herederos de la promesa, el pueblo elegido, el pueblo apartado, el pueblo consagrado. Pero mire cómo ellos, cuando ellos dicen, nosotros somos hijos de Abraham, y este es el orgullo de todo judío, somos hijos de Abraham, la simiente de Abraham. Y el Señor le dice, si fueres verdaderamente hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Porque tal es tu padre, tales son los hijos. Tal es el padre, tales son los hijos. Los hijos traen la misma imagen de su padre. Adán, hijo de Dios, traía la imagen de Dios. Pero los hijos de Adán son llamados, dice, y Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza. Cuando habla de Caín, cuando habla de Abel, cuando habla de Set, ellos vienen a ser hijos de Adán porque son imagen y semejanza de Adán. Pero Adán es hijo de Dios porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Tal es el padre, tales son los hijos. Amén. Pero ahora le dice el Señor, procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. O sea, le dice, ustedes quieren matarme, y yo les estoy hablando la verdad. Les estoy hablando lo que oí de Dios, el mensaje de Dios, y ustedes procuran matar. Abraham no hizo eso. Eso no son las obras de Abraham. Vosotros, le dice, hacéis las obras de vuestro padre, le dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Ay, hermano, con esa peor se metieron, como dice, la daga al corazón. Jesús les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. ¿Y qué es amar al Señor? El que me ama guardará mis mandamientos. Hacer lo que el Señor dice. Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros, le dice, sois de vuestro padre el diablo. Escuchen. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga eso. ¿A quién le está diciendo? ¿A los impíos de afuera? ¿A los gentiles les está diciendo Jesús? No, a los judíos. ¿A quién le está hablando? Al pueblo de Dios. ¿A quién le está hablando? Supuestamente a los hijos de Dios. Pero el Señor les dice que ellos no eran hijos de Dios, sino que eran hijos del diablo, hijos de Belial. ¿Por qué? Porque sus obras reflejaban eso. Sus deseos. Los hijos de Dios, el deseo de todo hijo de Dios es hacer la voluntad de su Padre. Es agradar a su Padre. Pero si usted, hermano, decide y su anhelo y su deseo es siempre agradarse a sí mismo o agradar las cosas del mundo, usted verdaderamente, hermano, su deseo y su anhelo es agradar al mismo diablo. Porque el diablo es el príncipe o el Dios de este mundo. Y dice, mire, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 al 6 dice, amados. Nuevamente Juan, mire, Juan hermano se encarga de confrontar a los creyentes, de hacerles entender, para que vivan en la verdad. Para que no vivan en la mentira, para que no vivan en la hipocresía, para que no vivan en el engaño. Porque esa es la labor, hermano, de la palabra de Dios, confrontarnos en nuestra realidad. ¿Para qué? Para que eso nos lleve a un arrepentimiento. Entonces le dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que seremos.
Pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuántos quieren ver al Señor? Amén. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Si usted tiene esta esperanza, se purifica a sí mismo como Él también es puro. Se consagra, se santifica. Eso es lo que significa la palabra purificarse. Quitarse todo lo malo, quitarse toda la mancha, toda la suciedad, toda la maldad, toda la injusticia, toda la iniquidad. Cada día se purifica a sí mismo. Usted tiene que pensar en usted mismo, hermano. No puede estar mirando siempre al otro, ay, el hermano. No. Usted es responsable de usted mismo. Usted va a dar cuentas a Dios de usted mismo. Entonces usted tiene que preocuparse, si usted tiene la esperanza, hermano, de un día ver al Señor y ser transformado a la misma imagen de su Señor, entonces usted tiene que purificarse como Él también es puro. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Nos estamos purificando? ¿Nos estamos purificando, hermanos? ¿Nos estamos lavando con la palabra? Porque la palabra purifica. Por eso santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra nos purifica. Si la obedecemos, nos va purificando, nos va limpiando. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, vosotros no necesitáis que os bañe, porque vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces la palabra santifica, la palabra purifica, la sangre de Cristo purifica de todo pecado. Pero la palabra nos ayuda, hermanos, a despojarnos. Por eso que la Biblia habla, quitaos de vosotros estas cosas y esto y lo otro, todo lo que concierne al viejo hombre y a la vieja naturaleza, quitaos, despojaos, como si fuera de una vestidura. Eso es purificarse. Usted tiene que hacerse un autoanálisis, usted y yo tenemos que hacernos un autoanálisis, hermano, de cómo está nuestra vida y quitar todo lo malo que hay dentro de nosotros. Y no solamente quitar, sino no dejar que nada entre. Nuestra labor es quitar y no dejar que nada entre, nada malo. Quitar todo lo malo y no dejar que nada malo entre. Así nos purificamos. Entonces todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él también es puro. Todo aquel que comete pecado, dice, también infringe la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él fue manifestado para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él, escuche, todo aquel que permanece en Él, o sea, en Cristo, no continúa pecando. O sea, no infringe la ley, no infringe los mandamientos. Todo aquel que sigue algo continuo pecando, infringiendo los mandamientos, no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7 al 10 dice: hijitos, nuevamente, nadie os engañe. ¿Por qué nadie os engañe? Porque van a venir, hermanos, falsos maestros que te van a hacer creer que por el hecho de que estás sentado o por el hecho de que traes una ofrenda, porque eso es lo único que les interesa, estás bien, eres hijo de Dios, aleluya. O porque cumples un servicio, estás bien. Por eso que Pablo les dice que nadie os engañe. El que practica justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, algo constante, hermano querido, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿cuántos han nacido de Dios? Amén. No practica el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la simiente, ¿sabe lo que significa esa palabra en griego? El esperma. La semilla, la cera. Si usted lo ve, busque ahí una concordancia griega, hermano, un diccionario griego, Strong, y dice esperma. Porque el esperma de Dios, dice, no puede pecar porque el esperma de Dios permanece en él. ¿Ah? Porque esto yo hablo de sentido espiritual, no es que Dios tiene esperma literal. ¿Cuál es el esperma de Dios? La palabra. Vosotros, dice Pedro, habéis vuelto a nacer, no de simiente, no de esperma corruptible,
sino de la palabra poderosa de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, hermanos, cuando oímos el mensaje del Evangelio, esa palabra, hermanos, fecundó nuestra alma y volvimos a nacer. Ahora, hermanos, cuando no conocíamos al Señor, el diablo era nuestro padre. Hacíamos los deseos del diablo y de nuestra carne. Pero ahora que fuimos engendrados, hermanos, que Dios puso su semilla, que es su palabra, y ahora hemos nacido de parte de Dios, somos hijos de Dios, y nuestro deseo y nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios. Si es que eres hijo de Dios, claramente. Por eso aquí tenemos que, ahora vamos a ver si somos o no somos. Dile al que tienes, ahora vas a ver si eres o no eres. Dile. Ahora vas a ver si eres o no eres. Aleluya. Aquí nos vamos a dar cuenta, hermanos. Cada quien se va a evaluar con la palabra. Amén. Y si la palabra, hermanos, mire, le voy a decir una cosa, de repente usted es hijo de Dios, usted y yo, hijos de Dios verdaderos, engendrados. Pero de repente, hermanos, hemos sido seducidos por el diablo, por las contaminaciones del mundo. Y en vez de vivir como hijos de Dios, estamos viviendo como hijos del diablo. Y engañándonos a nosotros mismos, creyendo que aunque vivimos como hijos del diablo, vamos a heredar la vida eterna. Entonces la palabra nos va a confrontar y nosotros tenemos que analizar y vernos ahí verdaderamente si estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios y haciendo los deseos de Dios o estamos haciendo los deseos del diablo. Y si nos damos cuenta, hermanos, si somos sinceros y humildes y nos damos cuenta de que verdaderamente no estamos haciendo los deseos de Dios, sino la voluntad del diablo, entonces tenemos que arrepentirnos, porque siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Por eso el Señor nos habla de estas cosas. Si no, no nos hablara, lo dejaría como estara. Pero Dios quiere, hermanos, que nosotros no nos perdamos, sino que nosotros procedamos al arrepentimiento y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón y nos consagremos, nos santifiquemos y nos purifiquemos para la gloria de su nombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? Entonces dice, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. ¿Se da cuenta? Ya no puede seguir pecando ya, porque hay algo, y aun cuando de repente peca, hay algo, hermanos, que lo redarguye, no lo deja tranquilo, porque ya no es su naturaleza, ya no es como antes, hermano, cuando vivíamos en las tinieblas, nos revolcábamos en la inmundicia y felices, hermano, como chanchos ahí, qué rico, el barro, el fango, la basura. Pero ahora ya no, ahora somos ovejas, ya no somos cerdos, somos ovejas. Y la oveja no se puede revolcar en el fango. Amén. A su nombre. Entonces, hermanos, hoy nos vamos a confrontar por medio de la palabra. Y dice, y no puede seguir pecando porque ha nacido de Dios. En esto, dice, se revelan o se manifiestan o se dan a conocer los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, de repente, como le vuelvo a decir, nosotros hemos sido engendrados como hijos de Dios del momento en que creímos. Pero de repente nos desviamos tal vez. De repente fuimos seducidos por la carne, por el mundo o por el diablo. Y sin querer queriendo, hermanos, nos encontramos viviendo, no haciendo la voluntad de Dios, sino haciendo la voluntad del otro. Entonces nosotros tenemos que reaccionar, darnos cuenta, arrepentirnos, hermanos, y volvernos a los caminos del Señor. Y hacer lo que a Dios le agrada. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver entonces algunas características de los hijos de Belial. Vamos a ver algunas características. Cómo en la Biblia, hermanos, nos mencionan algunos hijos de Belial que estaban dentro del pueblo de Dios, que estaban dentro del pueblo de Israel. Amén. Entonces vamos a ver una característica. La primera característica de los hijos de Belial es que inducen a apartarse de Dios. No solamente, hermano, aquí es para que nosotros reconozcamos a nosotros mismos y verdaderamente somos verdaderos hijos de Dios, sino también para reconocer a los que están alrededor nuestro, quiénes son. Para que de repente reconozcas a tu amigo o a tu amiga, a tu hermanito, a tu hermanita, o tal vez hasta a tu pareja, si es hijo de Dios,
Pues hijo de Belial. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque los hijos de Belial inducen en forma muy sutil a apartarse de Dios. Entonces, vamos a leer nuestro texto. En la Biblia textual, Reina Valera textual, tercera edición, dice en Deuteronomio capítulo 13, verso 12 al 15. Si en alguna de las ciudades que Yod-Het-Bat-Hei, que sería Yahvé, que se traduce, o Jehová, tu Dios te da para habitar, oyereis decir, en medio de ti han surgido, escuche, en medio de ti han surgido hijos de Belial. La Reina Valera la traduce de otra forma. Vete, la Reina Valera textual, o sea, literal, así dice en el hebreo. La Reina Valera lo suaviza bastante, y no sé qué pone ahí, hombres malvados, me parece que dice la Reina Valera del 60. Si alguien tiene la Reina Valera del 60, lo puede buscar ese texto. Me parece que dice hombres malvados, o hombres inicuos, a veces dice también, depende de la traducción. Pero en el hebreo literal dice hijos de Belial. Por eso que la Reina Valera aquí textual, en tercera edición, lo traduce correctamente. Y dice, si en alguna de las ciudades que Yahvé tu Dios te da para habitar, oyes decir, en medio de ti han surgido, mire, ¿cómo pueden surgir en medio nuestro? Hijos de Belial, que han seducido, subraya esa palabra, hermanos, es interesante. Esa es la palabra clave, hijos de Belial y seducir. Que han seducido a los habitantes de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses que vosotros no conocisteis. Inquirirás e investigarás y preguntarás con diligencia. Y si es verdad el hecho que tal abominación, mire, eso es una abominación, fue cometida en medio de ti, irremisiblemente herirás a los moradores de esa ciudad a filo de espada, dedicándola al exterminio con todo lo que hay en ella, y también su ganado pasarás a filo de espada. Entonces Dios fue muy claro, hermanos, que en medio de su pueblo no podían estar los hijos de Belial, porque ¿qué comunión tiene, hermanos, Cristo con Belial? ¿Hay alguna comunión? Hemos leído en Corintios. ¿Hay alguna comunión? No. ¿Qué comunión tienen los hijos de Dios con los hijos de Belial? Ninguna comunión. Entonces los hijos de Belial no pueden estar, hermanos, en medio del pueblo de Dios. Aunque si se van a levantar, aunque si se van a meter, y aún tal vez algunos de nosotros nos vamos a ser seducidos, porque hay que note que una de las funciones de los hijos de Belial es seducir. Es seducir. ¿A qué? Apartarte de Dios. Apartarte de la fidelidad a Dios. De manera, hermanos, que cuando alguien, ya sea en el mundo, o ya sea aún dentro de la iglesia, alguien, tu amiga, tu amigo, tu hermano, tu hermana, tu vecina, tu chochera, hermano, tu enamorado, tu enamorada, tu marido, tu mujer, te incite de alguna manera a apartarte de Dios o a pecar contra de Dios, entiende que el que tienes al lado es un hijo de Belial. O se está comportando no como un hijo de Dios, sino como un hijo de Belial. Porque los hijos de Dios te tienen que inducir a adorar a Dios. Los hijos de Dios te tienen que inducir a servir a Dios. Los hijos de Dios te tienen que inducir a que tú te santifiques, a que tú obres en justicia. Pero cuando un hermano, una hermana, tu marido, tu mujer, tu novio, tu novia, quien sea, hermano, te induce a alejarte de los caminos de Dios, inmediatamente que tu campana suene y entiendas que el que tienes a tu costado es un hijo de Belial y que te está seduciendo. ¿Se acuerda que en Apocalipsis aparece esta mujer Jezabel que se decía profetisa, una mujer de Dios, pero que seducía a los varones? ¿A qué? A la idolatría y a la fornicación. Los seducía. Y muchos de los siervos del Señor habían pecado con ella. Esta mujer que dice que seduce a mis siervos. Entonces, ¿qué es lo que hacen, hermanos? Cuando nuevamente le vuelvo a decir, puede ser también que sea un verdadero hijo de Dios, pero que también se dejó seducir por este espíritu y ahora actúa, en vez de actuar como hijo de Dios o hija de Dios, actúa como un hijo o una hija de Belial. Amén. Cuando alguien, en vez de cuando tú estás viniendo a la iglesia y te encuentras con un hermano, estoy yendo, vamos, ya me llego tarde a mi culto, vamos, hermano. Dice, no, pero ya predica el pastor otra vez 2 horas. ¿Te acuerdas cómo predicó el domingo pasado? 2 horas y media. ¿Qué se cree?
¿Que yo no tengo nada que hacer? No. Vámonos por ahí, vamos a la cachina, a dar una vuelta. Vamos a hacer por allá o por acá. No, hermano, vamos. ¿Qué es un domingo? Mira, tú todos los domingos vas. ¿Qué es un domingo que te pierdas? No pasa nada, hermano. ¿Sabe quién está hablando ahí? Un hijo de Belial. Te induce. Dios puede, mire, el enemigo puede usar incluso a tu familia, tu marido, tus hijos. Cuando tú veas, hermano, escuches, que alguien te induce de alguna manera a apartarte de los caminos del Señor, inmediatamente tienes que darte cuenta. O si tú eres una de las personas que induce a otros a apartarte de Dios, inmediatamente tienes que entender que te estás comportando no como un hijo de Dios o una hija de Dios, sino como un hijo o una hija de Belial. Amén. A su nombre, gloria. 2. Los hijos de Belial, hermanos, viven igual o peor que los incrédulos. Escúchenme bien. Los hijos de Belial viven igual o peor que los incrédulos. Vamos a ver. Jueces, capítulo 19, versos 22 en adelante, dice de la siguiente manera. Estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad, hijos de Belial. Mire cómo lo dice la Biblia, hermano, literalmente. Hijos de Belial, rodeando la casa, se agolparon en la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo: tráenos al hombre que entró a tu casa para que lo conozcamos. Y el dueño de la casa salió a ellos y le dijo: no, hermanos míos, le dijo, oiga, no hagáis tal maldad, os lo ruego, puesto que este hombre ha entrado a mi casa. No cometáis tal infamia. Y si usted lo lee, pareciera, hermano, que estuviera leyendo el Génesis. De Lot, ¿verdad? Lo mismo. De Lot en Sodoma, cuando los sodomitas rodearon, hermano, la casa y querían tener relaciones sexuales con los dos varones que habían llegado a la casa de Lot, que eran dos ángeles. Ellos no sabían, ellos lo veían solamente como varones hermosos. Y te acuerdas que Lot sale y le dice: no, hermano mío, no hagáis tal mal, porque estos varones han venido a alojarse bajo mi techo. Tengo dos hijas, ¿se acuerdan? Y la misma historia, mire. No cometáis tal infamia. He aquí, dice, mi hija virgen y la concubina de él, a estas os sacaré si os place. Y humilladlas, haciendo con ellas lo que bien os parezca. Pero a este hombre no le hagáis tal infamia. Pero los hombres no quisieron escucharlo, por lo cual, forzando el hombre a su concubina, la hizo salir a ellos, los cuales la conocieron, o sea, la violaron, y abusaron de ella toda aquella noche hasta la mañana, y la dejaron al rayar el alba. Aquí el libro de los Jueces nos narra la historia de un levita y su concubina. ¿Quién era un levita? Un hombre consagrado. Amén. Que decide ir, hermano, a visitar a su suegro, y su suegro quiere que se quede y no lo deja ir, hasta que él dice: mira, yo no me puedo quedar. Agarró a su concubina y yo me voy a mi tierra, me voy, tengo que ir, no puedo estar acá, y se va. De repente, cuando está en su viaje, hermano, le agarra la noche, le está agarrando la oscuridad, y su siervo le dice: mi señor, mire, quedémonos en cualquier ciudad aquí, porque la noche nos agarra. Y él dice: no, yo no puedo quedarme en una ciudad de paganos. Yo tengo que llegar a la tierra de Israel. Yo no puedo quedarme en una ciudad donde hay gente que no adora al Dios del cielo, al Dios verdadero. Yo tengo que ir y hospedarme y quedarme, no importa, en un parque, en una plaza, pero que sea tierra santa, tierra de Israel, donde están mis hermanos, las 12 tribus de Israel. Y efectivamente ellos, hermanos, continúan su viaje y llegan, hermanos, a la tierra de Benjamín. No de las 12 tribus del pueblo de Israel, Benjamín. A la ciudad de los benjaminitas. Y ahí, hermanos, él está en la plaza y pasa otro levita y le dice: hermano, ¿tú eres levita? Yo: sí, soy levita, yo también soy levita, pero mira, no te quedes aquí en la plaza. Le dice: vamos a mi casa, yo te voy a dar hospedaje, le dice. Muy bien, le dice. Van a su casa y ahí le hospeda, hermano, y ahí están, como dice aquí, estaban alegrando sus corazones cuando he aquí unos hombres de aquella ciudad,
hijos de Belial. ¿Y quiénes eran estos hijos de Belial? ¿Quiénes eran estos hombres? Benjaminitas, israelitas, descendientes de Benjamín, parte del pueblo de Dios. Pero ¿cómo estaban actuando? Como los sodomitas, como los habitantes de Sodoma y Gomorra, de la misma manera. Eran hombres depravados, eran hombres, hermanos, que no querían ni siquiera a las mujeres, no querían varones homosexuales. Entonces eran pueblo de Dios, pero que se habían degradado de tal manera que estaban viviendo de la misma manera que viven la gente del mundo. Y hermanos le piden que saquen a este varón porque querían tener relaciones con este levita. Hermanos, no respetaron ni siquiera porque era levita. Entonces, hermano, el otro levita le dice, no, mira, yo tengo una hija virgen, la voy a sacar, también a la concubina. Y la hermana efectivamente la sacaron. ¿Y qué hicieron estos hombres, hermanos, del pueblo de Dios? Abusaron de las dos mujeres toda la noche y las dejaron tiradas al rayar el alba. ¿Eran hijos de Dios? No. Eran hijos de Belial. ¿Se comportaron como hijos de Dios? No. Se comportaron como hijos del diablo, que el Señor los reprenda. Entonces, mire, los hijos de Belial viven de la misma manera o peor que la gente del mundo. Por eso, nuevamente, hermanos, estamos hablando hasta la saciedad aquí de que esta iglesia y los que aquí congregamos tenemos que ser diferentes. No podemos vivir como los de afuera. Si la gente de afuera es sinvergüenza, nosotros no podemos ser sinvergüenzas. Si las mujeres de afuera no tienen pudor y cada vez más exhiben su... Aquí no, hermano. No solamente aquí, sino en sí una mujer cristiana no puede ser así. Si los varones de afuera son mujeriegos, son perros, aquí no puede haber perros. No. Tenemos que ser diferentes. Si tiene un varón al lado, dile, hermano, tú no puedes, dile sin miedo, no puedes ser un perro, dile. Tú eres hijo de Dios, dile. Dile, tú eres un hijo de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Afuera el mundo se revuelca, la inmundicia. Mire, hermano, pero para que usted vea cómo los hijos de Belial se han metido dentro de las congregaciones. Hoy en las congregaciones, hermano, los creyentes viven no como hijos de Dios, sino como hijos de Belial. Ya les había hablado yo la vez pasada, hermanos, como el gran índice que hay de pastores, hermanos, que son adictos a la pornografía. Pastores que tienen 3, 4, 5, 6 mujeres. ¿Y qué no decir de las ovejas? Viviendo igual que afuera, que los del mundo. Eso no puede ser, hermano. Y si hemos vivido así, tenemos que arrepentirnos. Porque si seguimos viviendo así, entonces estamos dando frutos claros de que no somos hijos de Dios, sino somos hijos del diablo. Hombres, hermanos, mire, hay pastoras que se han levantado, lesbianas, pastores homosexuales, pastores pedófilos. La pedofilia no solamente está fuera, hermanos, en la iglesia católica, también está metida dentro de las iglesias evangélicas. Pastores avaros, creyentes avaros, idólatras. No, hermanos. Y incluso mejor vive la gente de afuera que la gente que está en las iglesias. Por eso que la gente de afuera dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para ser como tú? No, gracias. ¿Sí o no? ¿Dicen así, sí o no? Sí, hermano. ¿Y nuestra excusa qué cosa es? ¿Cuál es nuestro pretexto hermano, para justificar nuestra vida pecaminosa? Porque nos ven cómo vivimos. ¿Cuál es nuestra defensa? Es que nadie es perfecto. Y no mires a los hombres, mira a Dios. Pero ellos quieren ver a Dios en ti y en mí. Ellos quieren ver a Cristo en ti y en mí. Si nosotros decimos que Cristo cambia y nosotros no hemos cambiado, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué hablamos? ¿Qué le ofrecemos a ese mundo? ¿Lo mismo? Y por eso que van a las iglesias, hermanos, se tienen que hacer teatro, se tiene que armar un circo, hermanos, en las congregaciones para que la gente venga. ¿Sabe por qué? Porque la gente ya no encuentra nada diferente dentro de las iglesias.
Ya no hay justicia, ya no hay santidad, ya no hay amor. No. Entonces, ¿qué cosas se tiene que hacer? Se tiene que armar un show. ¿Qué le gusta a la gente? Payasos. Bueno, payasos. Pastores que se disfrazan de Superman, de Chapulín Colorado. Pastoras que se disfrazan de la Mujer Maravilla. Para atraer a la gente. Se tienen que hacer mimos, se tienen que hacer teatro, se tiene una serie de cosas, hermano. Coreografías, grandes conciertos. Ofrecerle al mundo lo que el mundo mismo les ofrece. Pero la iglesia no está para hacer mimo, ni teatro, ni coreografía, hermano, ni conciertos, ni nada de esas cosas. La iglesia está, hermano, para hacer la luz. ¿Y cómo somos la luz? Cuando mostramos las obras de Dios en nuestra vida. Es así que reflejamos la luz a este mundo. Les enseñamos a la gente cómo deben vivir conforme a la voluntad de Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos de Belial. O vivimos conforme a la voluntad de Dios o vivimos como vive la gente de afuera, o peor todavía. Pregúntale al que tienes al lado, ¿cómo quieres vivir tú? A su nombre, gloria. Entonces veamos aquí, hermanos, cómo muchos de los hijos de Dios, del pueblo de Dios, se degradan de tal manera que en vez de vivir como hijos de Dios, viven como los hijos de Belial. Recuerde que Belial, que Satanás, que el Señor lo reprenda, era adorado en Sodoma. Y estos benjaminitas, descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, estaban viviendo como sodomitas, con los mismos vicios, con la misma degradación. Eso es terrible, hermanos. Eso es terrible. Entonces no puede haber diferencia. Perdón, no debe haber una similitud entre un hijo de Dios y un incrédulo. Tenemos que ser diferentes. Amén. Si usted, por ejemplo, novios, hermanos, aquí son allá algunos que están reconociendo como novios, ustedes deben guardar compostura, decencia. Ustedes no pueden estar ahí besuqueándose afuera como los jóvenes, ¿verdad? En la tranvía, la chica sentada en las piernas, la otra agarrándole el trasero. ¿Ha visto o no? Eso es lo que se ve todos los días, ¿sí o no? Sí, pues suben a los y usted ve ahí la manazo y la chica feliz y contenta. Eso no puede ser, hermano. Los hijos de Dios no deben vivir así. Debe haber un respeto, una decencia, un decoro, en todo sentido. Todas esas cosas hoy se ha perdido, hermanos. Hoy se ha perdido. El mundo se ha vuelto así, sin pudor, sin vergüenza. ¿Ha visto usted todo lo que se hace, verdad? Pero los hijos de Dios no pueden ser así. Si nosotros vivimos de la misma manera que ellos, entonces, ¿quién les va a enseñar a ellos cómo se debe vivir? Dígame usted. Usted no ha sido llamado por Dios para jugar a la iglesia, ni para jugar al cristianito, a la cristianita. Usted ha sido llamado por Dios para ser la luz, la sal de esta tierra, la luz del mundo. Brillen vuestras obras delante de los hombres, para que los hombres alaben a vuestro Padre que está en los cielos. Démosle palmas al Señor. Gloria a Dios. Los hijos de Belial transforman la casa de Dios en cueva de ladrones. Leamos. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 12 al 17, dice de la siguiente manera. Y los hijos de Elí, ¿quién era Elí? Sumo sacerdote. Mire, estos no eran cualquier cosa, ellos eran sacerdotes. Los hijos de Elí eran sacerdotes. Pero mire cómo eran. Los hijos de Elí eran hijos de Belial. A ellos se les había concedido el más alto honor que a un hijo de Dios se le pueda conceder, ser sacerdote del Dios Altísimo. Lo habíamos visto. Consagrado. Un nivel de consagración mucho más alta que el pueblo de Dios normal. O sea, que el pueblo de Israel. Más consagrados, hermanos, que los primogénitos. Más consagrados que los levitas. El sacerdocio.
Pero sin embargo, estos sacerdotes que debían andar en santidad, que deberían andar en justicia, como hijos de Dios, realmente eran hijos de Belial. No tenían conocimiento de Yahvé. Y la costumbre del sacerdocio en el pueblo era que cuando alguien ofrecía un sacrificio, el criado del sacerdote se acercaba con un garfio de 3 dientes en su mano mientras se cocía la carne y de un golpe lo metía en la cazuela o en la olla o en el caldero o en la marmita, y todo lo que el garfio sacaba lo tomaba el sacerdote para sí. De esta manera hacían con todo Israel, con los que iban allí a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, el criado del sacerdote se acercaba y decía al que sacrificaba: da al sacerdote carne para asar, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quémese primero la grosura y después toma lo que desee tu alma, le decía: no, sino que me la darás ahora mismo, pues si no la tomaré por la fuerza. Así el pecado de los jóvenes era muy grave delante de Yahvé, porque tales hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Capítulo 2, verso 22 de 1 Samuel. Y Elí había envejecido mucho y oyó todo lo que sus hijos hacían en todo Israel, a todo Israel, y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Entonces, miren, hermanos, cómo el sacerdocio se había corrompido de tal manera por medio de los hijos de Elí, porque ellos no vivían ni actuaban como hijos de Dios, sino como hijos de Belial. ¿En qué manera? Profanando el templo del Señor y profanando el sacerdocio, el servicio, el llamado para cual Dios les había hecho. Entonces, cuando tú profanas tu llamado, y usted y yo, hermano, hemos sido llamados a hacer ¿qué cosa? Sacerdotes del Dios Altísimo. Usted es un sacerdote. Si usted es creyente, si usted ha sido bautizado en el nombre del Señor, usted es un sacerdote. No es como, hermano, en el catolicismo el sacerdote es el que está delante vestido de blanco con su mitra y todas esas cosas. No. En el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, los sacerdotes son todos los creyentes. Usted tiene ministerio, usted tiene un ministerio sacerdotal. Dile al que tienes al lado: tú eres un sacerdote. Dile, abrázalo al que tienes al lado. Tú eres un sacerdote. Dile, no eres un cerdote, eres un sacerdote. Dile, no eres un sacerdote, dile. Eres un sacerdote. A su nombre, gloria. Entonces, mire, cuando se tiene en poco el llamado, cuando se tiene en poco, hermano, el servicio al Señor, cuando tenemos en poco la gloria que Dios nos ha dado, como vimos el caso de Esaú, ¿cómo lo llama la Biblia? ¿Cómo lo llama Esaú? Un profano. Los hijos de Elí, que eran hijos de Belial, eran profanos. Habían profanado el templo, no solamente, hermanos, sacando de las ofrendas de manera ilícita, sino también, hermanos, dice que se acostaban con las mujeres que servían en la tienda de reunión. Habían convertido, hermano, la casa de Dios en un burdel. Oiga eso. Qué terrible. Qué terrible. Entonces la casa del Señor, casa de oración será llamada, pero ustedes la habéis convertido en cueva de ladrones. ¿Cuántos, hermanos, miren, cuántos sacerdotes, ya sean ovejas y pastores, deshonran su ministerio? Sacerdotes, hermanos, que ilícitamente se benefician y se enriquecen de las ofrendas de las ovejas. Sacan lo que no les corresponde. Claro que el obrero es digno de su salario, así lo dice. Pero una cosa es que sea digno de su salario y que tenga para comer, y otra cosa es que se enriquezca de las ofrendas, de lo que el pueblo da. Yo le mandé ahí un video también, pero yo le mando no porque tengo nada en contra de la iglesia, sino para que veamos, hermanos, la condición de la iglesia. Y no para que usted se desanime, sino para que usted entienda el tiempo que nos ha tocado vivir y tomemos conciencia. Para que usted vea ahí, hermanos, como un oficial de una denominación muy grande en Perú, hermanos, usted lo ha visto, tiene casas, se ha comprado carro y otro carro y otra casa, Dios mío. Y el único trabajo que él realiza
es solamente ser pastor, ser oficial de ese movimiento. O sea, los oficiales son pues los de más alto nivel dentro de esa denominación. ¿Y de qué plata? Si no mire, un carro, dos, y las ovejas no tienen nada. Pobres. Sus casitas con esteras, madera. Y los pastores, una casa, otro departamento, hermanos, en ciudades ahí, en las partes lujosas de ahí de Lima. Dos carrazos que se han comprado. Así, al cash, hermano. Dios mío. Profanan su sacerdocio. Entonces nosotros no debemos tener en poco, hermanos, el llamado que Dios nos ha hecho. ¿Se acuerdan cuál era el llamado de los levitas? ¿Cuál era su ministerio? El ministerio de la reconciliación. Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado a todos nosotros. Pablo lo dice. Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación. Un día vamos a ver, el día de ayer me vino a la mente, para ver los pecados de los sacerdotes. Vamos a ver en toda la Escritura cuáles fueron los pecados que los sacerdotes, el sacerdocio levítico, cometió. Porque si nosotros somos llamados a ser sacerdotes, en otro orden obviamente, no en el orden levítico, sino en el orden de Melquisedec, tenemos que ver también cuáles fueron los errores que los sacerdotes levíticos cometieron para no cometer los mismos pecados. Y uno de esos pecados fue el que vemos aquí, que los hijos de Elí, sacerdotes de Dios, deshonraron su llamado, deshonraron su consagración, deshonraron su ministerio y se comportaron como hijos de Belial. Entonces nosotros que somos sacerdotes, nunca tengamos en poco el llamado. No, hermano, no importa que usted no tenga ningún servicio aquí en este local de esta congregación, porque el servir a Dios no solamente es hacer algo acá. El servicio a Dios está en todo lugar y en todo momento. Usted tiene que servir como sacerdote. Un día vamos a estudiar profundamente, vamos a estudiar, por ejemplo, una de las funciones sacerdotales era bendecir al pueblo. ¿Usted sabe cuál era la oración que ellos hacían para bendecir al pueblo? ¿Quién sabe? A ver, levante su mano. Sí, obviamente no el hermano Rodrigo ni el hermano Willy, porque sé que lo sabe. ¿Cuál era la bendición que el Señor les dijo a los sacerdotes que tenían que hacer a todo el pueblo? A ver, alguien que me lo cite así, más o menos biencito. Hermano Rodrigo, sacerdote predicador. Hermano Rodrigo, la bendición sacerdotal. Hermano Julián, bendición sacerdotal. Números 6:22. Números 6:22. Digan. ¿Sí? Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Shalom. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Mire, si somos nosotros sacerdotes, ni siquiera sabemos eso, hermano. Usted está llamado a bendecir. Por eso es que usted no puede maldecir a nadie. Yo no entiendo cómo hay pastores que, porque se salen sus ovejas, los maldicen. Se van otros pastores, los maldicen. Si nosotros no podemos maldecir, el Señor nos ha dicho: no maldigáis a nadie. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid a los que os maldicen. Entonces nosotros debemos bendecir. Y una bendición sacerdotal. Qué linda, hermano, esa bendición sacerdotal. Que el Señor te bendiga y te guarde. Usted puede ver, por ejemplo, madres. ¿Cuántas madres hay acá? Usted es una sacerdote del Señor, o sacerdotisa, bueno, usted quiere llamarlo así. Usted puede bendecir a sus hijos. Antes que salgan, hermano, a la calle, antes que se vayan, el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su rostro sobre ti, te conceda paz, shalom.
Y dice, cuando ustedes pongan mi nombre, haciendo esa bendición, lo que se hace es poner el nombre de Dios en la persona. Dice, yo los bendeciré. ¿Acaso no le dijo, ahora que el Señor le dijo a Abraham, yo bendeciré a los que te bendigan? Entonces, cuando tú bendices a alguien, el Señor lo bendice. El Señor lo bendice. Hermanos, aprendamos. En vez de estar mirando, hermanos, ahí mi PH en puro Facebook, ahí ustedes todos los comentarios veo que se leen, no sé qué cosas hacen, hermano. Lean, hermano, aprendan cosas buenas. Aprendan a bendecir, aprendan, hermanos, de repente a memorizar salmos, oraciones. Bendigan a sus hijos, a sus esposas, a sus que están saliendo. Ven acá, mi amor, y el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Te conceda misericordia, o tenga de ti misericordia. Que el Señor levante su rostro sobre de ti y te dé shalom, paz. ¡Wow! Que es una bendición poderosa. Y tendríamos que analizarlo punto por punto, lo que significa cada cosa. ¿Quién hacían eso? Sacerdotes. Esa es su función. Ay, yo no hago nada. Hermano, empieza bendiciendo. Lanzando una bendición sacerdotal. Amén. Muchas mamás a sus hijos ni siquiera un Dios te bendiga le dicen. No, pues hermano, bendígalos en el nombre del Señor. A su nombre, gloria. Démosle palmas fuertes al Señor, hermano. 4. Los hijos de Belial son de muy mal carácter. De muy mal carácter. Vamos a verlo. 1 Samuel capítulo 25, versos 2 al 3 dice: había entonces un hombre en Maón que tenía posesiones en el Carmelo. Y aquel hombre era muy pudiente, pues tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y esquilaba sus ovejas en el Carmelo. Aquel hombre se llamaba Nabal, y el nombre de su mujer era Abigail. Y la mujer era de buen entendimiento. Qué hermosa, hermana, mire, qué lindo. Qué lindo. La mujer, que después se convirtió en esposa de David, ¿okay? Esta mujer era de buen entendimiento, era una mujer entendida, sabia, entendida. Su marido era un necio. ¿Okay? Su marido era necio, Nabal. Dice, y hermoso aspecto. Yo no sé si usted se da cuenta, Dios, yo le voy a dar una cosita aquí, le voy a dar un tip. En las Escrituras, no crea que Dios no resalta la hermosura física. Claro que lo resalta. Lo resalta. Dios es un Dios, hermano, creador, es un Dios maravilloso, es un Dios, hermano, es un artista con todo lo que Él hace. Y Él resalta la hermosura física. ¿Ok? Pero no le da demasiado valor. La resalta, pero no le da demasiado valor. Por eso que primero, ¿qué se menciona? ¿Su belleza física o su belleza interior? Su belleza interior. Una mujer entendida. Diríamos, era una mujer del libro de los Proverbios, ¿cómo es? La mujer virtuosa. Una mujer entendida. Oiga eso. Y luego dice, y hermoso aspecto. Qué bonito, ¿verdad? De hermoso aspecto, pero sobre todo, entendida. ¡Wow! Pero el hombre era grosero y dado a las malas acciones. Y era del linaje de Caleb. ¿Ok? Capítulo 25, verso 17, 1 Samuel dice, le dice esto a David, le dicen así: ahora pues, considera lo que has de hacer, porque el mal está decidido contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. ¿Qué le dicen, hermano, entonces sus criados a Abigail? Le da un consejo, le dice: mira, considera bien lo que vas a hacer, le dice. Considera bien. Porque el mal ya se ha establecido contra toda su casa. De Nabal. Pues, dice, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. ¿Cómo dice la Reina Valera?
¿Ah? La Dios habla hoy, dice, pero con tu marido, dice, tiene tan mal carácter que ni siquiera se puede hablar con él. Entonces, ¿qué significa un hijo de Belial ahí? De mal carácter. La Biblia textual le dice, pues él es tan hijo de Belial que nadie le puede hablar. La Dios habla hoy, que es un lenguaje sencillo, la traduce, pero con tu marido tiene tan mal carácter, dice, que ni siquiera se puede hablar con él, no se puede razonar con él. Perverso, dice la Reina Valera del 60, ¿verdad? Pero ahí la palabra es hijo de Belial. Entonces los hijos de Belial, hermanos, tienen mal carácter. No se puede hablar con ellos. No se puede razonar con ellos. Porque siempre están malhumorados. Siempre responden mal. De sus bocas solamente salen sapos, cebollas, culebras, ajos. ¿Verdad? Entonces no se puede hablar con él, no se puede razonar. ¿Por qué? Porque tiene mal carácter y ese mal carácter lo convierte en un hijo de Belial. Ahora, no solamente, hermano, hay hombres con mal carácter. ¿Cuántas mujeres con mal carácter? Ahí salió, ¿verdad? Aleluya, dijeron. Entonces, mire, vamos por ahí. Un hijo de Dios, ¿cómo debe tener? ¿Cómo debe ser? Manso, humilde, noble, sencillo, apacible, pacífico. Amén. No iracundo. Amén. El hijo de Dios no debe ser chispita mariposa, que repito, se enciende. No. El hijo de Dios debe ser, hermanos, debe tener templanza, debe saber dominar su ira, sus palabras, debe saber, hermano, no por inmediatamente sacar, responder como le viene y lo que le salga, hermano, sin importar si lastima, si hiere. No. El hijo de Dios debe pensar antes de responder, no responder por instinto, y si es necesario callar, es mejor es callar antes que responder. Por eso que uno de los frutos del Espíritu, ¿qué cosa es? Templanza, mansedumbre, dominio propio. Sabe dominar, hermano, la bestia que muchas veces hay dentro de nosotros, ¿verdad? Ese mal carácter que muchos tienen, ese mal temperamento que muchos tienen. Entonces, un verdadero hijo de Dios, una hija de Dios, sabe dominar eso. Porque tiene templanza, tiene dominio propio. Hay mujeres que quieren dominar a sus maridos, pero ni ellas mismas se dominan. Hay varones que quieren pisotear a sus mujeres cuando ellos mismos no se dominan. La mujer, ¿cómo debe ser? Un vaso frágil. Las mujeres, las hijas de Dios deben ser vasos frágiles. Amén. A ver, toca la que tienes al lado, si es frágil. Aleluya. ¿Es frágil o no es frágil? Y mire, hermano, le digo una cosa, un día hablaremos del asunto familiar, pero hay muchas mujeres que quieren que sus maridos las traten como vasos frágiles cuando ellas se comportan como leonas. Entonces el marido no la puede tratar como vaso frágil. Tiene que sacar su silla y su látigo para atrás, para atrás. Hermano, parece chiste, pero es así, es parte de la vida matrimonial. Los que están casados saben. Hay mujeres con las cuales no se puede razonar. Y es peor si el marido comete un error, una falta. Ellas no se vuelven histéricas, se vuelven históricas, pero que se acuerdan todo. Y no hay quien las pare. Ay, Señor. Decía un varón, esas señoras que tienen 20, 30 años de matrimonio, que la ven ahí todas gorditas, repolluditas, decían, eso no es grasa, eso es venganza reprimida. Entonces, mire, los hijos de Dios, tanto varones como mujeres, deben ser nobles, deben ser apacibles. Hermano, mire, usted debe tener si hay algo que al hijo de Dios le debe caracterizar es la amabilidad. Seamos amables.
Hay hijos de Dios, hermano, que cuando se levantan y salen a trabajar, y a veces uno los mira, pareciera que toda la noche hubieran chupado limón, porque están con una cara fruncidos, amargados. Y uno le dice, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Dios mío, santo de la gloria. El Hijo de Dios se debe caracterizar por su alegría, por su gozo, aún en medio de su enfermedad, de sus tribulaciones. El gozo del Señor, mi fortaleza. Aleluya, hermano. Usted, hermano, debe ser, este varón o hermana, usted donde usted vaya, cuando usted entre, usted debe ser como el sol que resplandece. Como el Señor. Yo se lo digo porque yo trato de hacer eso. Aún usted sabe todos los problemas que tengo, ¿verdad? Y a veces la columna, me levanto, hermano, y me jala ¿cómo se llama? La asiática, ¿no? La asiática, esta china bandida, me agarra de acá, de aquí, de la pierna. Ahora ya no solamente la derecha, sino la izquierda. Y a veces salgo cojeando en la mañana al trabajo. Pero los que trabajan conmigo me ven con mi cara larga. Solamente la única vez que me he visto con mi cara larga creo que ha sido con mi dolor de muela, porque no podía sonreír. Porque estaba con un dolor que me dolía hasta el cerebro, hermano. Ahí sí me veían con cara de tumba, pero de ahí yo siempre paro alegre. Y donde voy, a veces entro a los muchachos del reparto de vibratura, todos los días. Ellos ya saben, ese es costumbre. Cuando no me ven, están extrañados. Porque apenas entro ahí, no es mi reparto, pero ahí me meto y los saludo. Ragazzi, que Dios vi benedica. Y uno por uno. A veces los llamo con sus baterías, por sus nombres, sus apodos, que Dios te bendiga, que Dios te benedica, fratellino, que Dios te benediga. A todos, hermano. Trato de llegar con esa alegría, porque eso es lo que el Señor nos tiene que dar. Y aun cuando se burlan de ti, porque a veces te miran, y yo sé que a veces hasta se burlan, pero no me importa. Ya están aprendiendo, y ahora cuando me ven hasta el capo de reparto de la virotora, me dice, benedicciones, me dice, que Dios te benediga. Pero tenemos que, hermanos, alumbrar, llevar el gozo, la alegría, aún en medio de nuestros problemas, aún en medio de nuestra necesidad, aún en medio de nuestros dolores. Pero el Hijo de Dios debe estar alegre, sonriendo, sabiendo de quién viene su fortaleza, de quién viene su gozo, no el gozo del mundo, sino la que Dios te puede dar. Démosle palmas al Señor, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuide su carácter, cuide su temperamento. Compórtese, si es hermana, compórtese como vaso frágil. Amén. Y si es varón, sean caballeros, sean respetuosos, sean cordiales, educados. Hermanos, aprendamos a ser amables, sensibles, no toscos, iracundos, renegados. Nada de esas cosas. Amén. No tengamos mal carácter con las cuales no se puede ni hablar ni razón. Qué triste, hermano, cuando digan de un hermano o una hermana que con ese no se puede hablar, Dios mío. Y uno se acerca con miedo, dice, ¿cómo me responderá? No, hermanos. Yo me acuerdo que allí en Perú congregaba en una iglesia cerca de mi casa, donde el pastor, cada vez que llegaba el pastor, cuando debería ser, pues llega el pastor, gloria a Dios, llega nuestro pastor, hermano, todos temblaban, parecía que estaba llegando el chamuco, hasta sus hijas. ¡Ay, mi papá! Se escondían. ¿Por qué? Es que el pastor, hermano, cuando te saludaba, el pastor le digo, bueno, que Dios lo bendiga, así nomás te daba su mano, y miraba a otro lado, no, ni siquiera te la apretaba, así, no te la apretaba para nada. Mano, y no se podía hablar con ese hombre. ¡Qué bárbaro! Entonces, uno no puede ser así. Amén. El hecho también de ser alegre, de ser cordial, no significa que eso sea motivo para que la gente te falte el respeto tampoco, porque hay que guardar. ¿Ok? Uno puede ser alegre, amable, cordial, pero eso no significa también que tú te vas a pasar de la raya con el hermano y la hermana y te vas a ser irrespetuoso. No. Debemos amarnos, respetarnos, honrarnos los unos a los otros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la conclusión rápidamente. Vamos a pasar algunos. Hay mucho más, pero ya se nos ganó al final. Vete, hermano, a la conclusión. Vamos a leer la conclusión. En el libro del profeta Nahum, capítulo 1, verso 11, dice, hermanos, el profeta: de en medio de ti
ha salido un consejero de Belial que maquina el mal contra Yahvé. En medio del pueblo hay consejeros de Belial que lo que hacen es buscar, o sea, ir en contra de la voluntad de Dios. Amén. Ahora leamos este salmo que es de David y es un compromiso que él hace con Dios. Mire cómo dice este salmo. Pongámonos en pie. Vamos a leerlo paraditos. Dice David: observaré atentamente el camino de la integridad. ¿Cuándo vendrás a mí? Andaré en la integridad de mi corazón en medio de mi casa. Mire lo que dice ahora. No consideraré ningún asunto de Belial. Él está haciendo un compromiso delante de Dios para su casa. Aborrezco la obra de los que se desvían. No se me pegará. ¿Se da cuenta? Se va a consagrar, es lo que está diciendo David. El corazón perverso se alejará de mí. No reconoceré al malo. Destruiré al que calumnia en secreto a su prójimo. No soportaré al altanero de ojos y vanidoso de corazón. Sobre los fieles de la tierra fijaré mis ojos para que estén conmigo. El que anda en camino de integridad, este me servirá. Está hablando David por si acaso, no está hablando Dios. El que practica engaño no morará en mi casa. Quien profiera mentiras no permanecerá ante mis ojos. Día a día destruiré a todos los malvados de la tierra para extirpar de la ciudad de Yahvé a todos los que obran iniquidad. Pero el verso 3, resaltado: no consideraré ningún asunto de Belial. Ese debe ser nuestro compromiso delante del Señor, para consagrar nuestra vida, para no tocar lo inmundo, para no andar en yugo desigual y para no obrar o comportarnos como hijos de Belial, sino como hijos de Dios. Amén. Porque tú eres hijo de Dios. Tú no eres hijo de Belial, tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Pero vivamos entonces como hijos de Dios. Como Pablo le dice a la iglesia: vosotros sois hijos de luz. Vivid pues como hijos de luz. Si sois hijos de Dios, vivid como hijos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos.